Empezamos con este primer debate, retos de futuro de los sistemas y organizaciones de salud, donde vamos a analizar los desafíos demográficos, sociales y tecnológicos para comprender el futuro de estos sistemas y organizaciones, tanto en Cataluña, decíamos, como en España, como también en Europa. Lo cierto es que la evolución demográfica y también los cambios sociales redefinen el concepto de salud y también, a su vez, las nuevas tendencias y también las tecnologías están permitiendo, como la inteligencia artificial o la genómica, están permitiendo también otro tipo de transformaciones. Y en este contexto es imprescindible diagnosticar la situación actual y generar estas propuestas que nos garanticen pues, un sistema de salud que pueda afrontar los retos del mañana. Tenemos a dos ponentes. Como les decía, después abriremos el debate con los panelistas y finalmente ustedes tendrán o vosotros tendréis la posibilidad también de opinar, preguntar a ponentes y también a panelistas. Escuchamos en primer lugar a Patricia Ratibel, codirectora de SeaHealth. Muchísimas gracias por estar aquí y un placer. Vale, pues lo primero, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí. Muchas gracias a los que estáis aquí. Si sirve para probar que soy una convencida de eso, es que siendo de Bilbao estoy un viernes a la tarde aquí con vosotros para intentar compartir eso, con lo cual vaya por delante mi agradecimiento y mi interés por aportar lo que voy a compartir con ustedes. Y lo que voy a compartir, y además os voy a tratar de vosotros, que me siento más cómoda, está razonado desde la experiencia de haber participado en procesos de cambio, de haber acompañado a otros y de entender cuáles han sido las dificultades que me he encontrado en el camino. Y, por tanto, a mis colegas de mesa lo que hago es plantear desde ese punto de vista mi reflexión, que es la que os voy a compartir. Múltiples tensiones en los sistemas de salud, ya lo sabemos, de todo tipo. Una gran tormenta en el sector, demográficos, cronicidad, profesionales, etcétera, etcétera. Nos situamos. Casi todo ha cambiado. Ha cambiado la demografía, la epidemiología, el conocimiento, la tecnología, los profesionales, el paciente. Nos ha cambiado a todos el COVID. Sin embargo, yo me pregunto si el modelo asistencial ha cambiado y lo señalo con ese puente que ha cambiado el curso del río y, sin embargo, el puente sigue ahí robusto y firme sin cambios, ¿no? Y para ver qué hacer, o esa pregunta, responder a la pregunta de cuáles son los desafíos que nos esperan, necesitamos entender muy bien en el negocio que tenemos, que son los problemas de salud, las personas y lo que nos ocurre, cuál es el futuro inminente para poder organizarnos mejor. Y ese futuro son datos de Reino Unido, pero nos aplica aquí perfectamente. Nos dicen que vamos a pasar más tiempo con enfermedad, que proyectamos aumento de prevalencia de enfermedades en torno al 30% en un montón de ellas, cáncer, diabetes, enfermedad renal, mayor complejidad en esas enfermedades, y eso es lo que vamos a tener en el corto plazo. Y el reto es cómo añadimos valor con este panorama, con ese puente que está fijo, ¿no? Y ahí los escenarios de intervención que a mí se me ocurren y que comparto con vosotros es, a esto hay que entrarle con inversión y transformación. Los otros escenarios son las alternativas que vemos. Y uno que me atrevo a poner con una flecha para abajo, y es que el status quo lo único que nos va a hacer es desmoronar los valores y los principios fundamentales de lo que nos une, que es el sistema de salud, y la calidad y los resultados que cualquiera de nosotros vamos a tener, pues quedarían en entredicho. Entonces, esa inversión que decimos, generalmente a menudo echamos la culpa a que no funciona el sector porque esa inversión o esas fallas del sistema son porque no tenemos la estructura, el equipamiento, y no he señalado los profesionales porque soy convencida y creo que tenemos que hacer en este momento y de manera especial una fuerte apuesta por los profesionales. Pero la pregunta que yo me hago es si podrá solo la estructura con ese impacto que hemos comentado antes. Entonces, para mí hay que añadir una I muy grande y es necesitamos invertir, pero necesitamos transformar. Y yo la manera de transformar esos cambios que vemos, para mí, y siendo economista de origen, creo que en el sector tenemos un gran reto de gestión. No tenemos un problema clínico, o técnico, tecnológico o científico, tenemos un problema de gestión. Y para mí esa gestión se expresa en diferentes entornos. Creo que básicamente necesitamos una direccionalidad y una claridad estratégica. No es lo que voy a desarrollar, pero ahí la evidencia es la que nos tiene que guiar. Ya sabemos los movimientos de cambio, necesitamos pasar de la enfermedad a la prevención, complementar de agudo a crónico, necesitamos pasar de lo analógico a lo digital, etcétera, etcétera. Pero en el nivel macro necesitamos entender que tenemos que abrir espacios para que todo eso se pueda hacer. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de gestión en el nivel macro del sistema?
para generar un espacio estable en el tiempo en el que podamos acometer esas reflexiones, porque lo urgente desplaza lo estratégico. La otra es cómo creamos desde arriba los marcos y no microgestionamos y decidimos lo que tenemos que hacer, sino generamos un entorno donde los diferentes roles y niveles del sistema pueden hacer cosas. Pero lo que quiero desarrollar muy rápido es qué podemos hacer en ese modelo asistencial, en ese puente robusto, y dos, qué pasa con el modelo de gestión, que hago un spoiler y básicamente necesitamos hacer dos cosas: ceder poder a los profesionales y dos, cambiar los liderazgos o la forma de liderar que tenemos en el sector. Respecto al modelo asistencial, ya se ha dicho, tenemos un modelo fragmentado intraorganización y entre organizaciones y además inadaptado. Tenemos mucho foco en el entorno de servicios agudos y poco en el pre y en el post. ¿Cómo podemos avanzar? Pues los movimientos de cambio son dos gordos para dar valor. Uno, conectar esos hilos. ¿Cómo lo estamos empezando a hacer, pero no es sistémico? Estandarizando trayectorias óptimas de paciente a lo largo de todo el proceso asistencial y personalizando y ajustando esas trayectorias según perfiles. ¿Qué nos pasa? Que estamos todavía generalmente en la parte de manejo clínico, algo de diagnóstico, pero no tenemos esas trayectorias en todo. ¿Cuál es el movimiento? ¿O cómo parece que ese movimiento está tomando forma? Básicamente con dos cosas. Uno, estamos intentando focalizar en resultados de calidad lo que queremos medir de esas trayectorias de paciente, diagnóstica, tratamiento, etcétera, y por tanto estamos yéndonos a la mejora de resultados finales en salud, estamos incorporando la voz de los pacientes, pero estamos haciendo otra cosa, y es razonar flujos de pacientes, trayectorias de pacientes, y no hay nada más humano para mí como paciente saber qué es lo que me espera cuando soy diagnosticada o cuando voy a tener un proceso asistencial y que, por tanto, saber cuál es ese ejercicio. Y en ese foco estamos intentando eliminar aquello que no aporta valor y que ya se ha dicho, en torno al 30% de lo que hacemos. En cuanto a la inadaptación del modelo, tenemos esto y se ha dicho hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Aplanar la curva. Y aplanar la curva es controlar mucho más fuera, controlar tecnológicamente, servirnos de toda esa tecnología y esa capacidad que está en el sector y posteriormente conectar con servicios sociales, hospitalización a domicilio, etcétera. Las buenas noticias en todo esto, ya lo hemos dicho, tenemos una innovación científico-clínica sin precedentes, sabemos editar genes, una medicina de precisión, arsenal de vacunas a lo largo de toda la vida, un pipeline farmacológico maravilloso, tenemos una innovación en salud digital tremenda, sabemos inteligencia artificial, sabemos digitalizar, tenemos de todo. Y tenemos una innovación organizativa y en gestión creciente, muy poderosa y que está avanzando a un ritmo más lento que las otras. Por tanto, podemos hacer medicina, cuidados y prevención de precisión, pero necesitamos hacer una gestión de precisión. Y una alerta en todo esto, la incorporación de esta innovación es evidente y lo decíamos, pero la pregunta es cómo se está incorporando. ¿Tenemos un eje vertebrador de la incorporación de toda esta tecnología o toda esta innovación? ¿O hacemos muchas cosas y no tenemos un eje que nos vertebre ese avance? Mi reflexión es que el mayor eje vertebrador de todo es en el movimiento de valor es la calidad. Y otro movimiento, otra reflexión que comparto y que yo desde luego es la que me quita un poco el sueño es si está siendo suficientemente rápido, porque sabemos la dirección de movimiento, pero la velocidad, dar velocidad a este movimiento es lo que deberíamos trabajar. Y por último, el modelo de gestión. Supongamos que tenemos una innovación en gestión, los hospitales tienen más autonomía, los directivos están profesionalizados, tenemos sindicatos que están en línea, que además tenemos innovación en las modalidades de prestación y prestamos servicios en otros niveles asistenciales distintos y además estamos integrando los procesos asistenciales dentro de las organizaciones. ¿Cómo avanzamos en ese contexto? Pues para mí el dilema es esto, la desconexión operativa que tenemos. El liderazgo desde la gestión y los profesionales de la salud están separados y necesitamos conectarlos. Necesitamos que puedan ser una fuerza sólida en el sector para impulsar los cambios. Y para eso, pues mi reflexión es, uno, necesitamos empoderar el liderazgo local. Nosotros llamamos licencia para innovar, permitir que la gente en sus entornos pueda hacer cosas. Y dos, reforzar la capacidad de gestión local. ¿Cómo? Ayudando a que los clínicos empiecen a poder hacer más gestión y organización con sus pacientes y cómo nutrimos esa capacidad que no se obtiene por generación infusa. Yo soy economista y si mañana me pusiese a operar, pues ni se me ocurre y me tengo que formar. Pues probablemente los profesionales para poder trabajar y organizar bien la actividad con sus pacientes necesitan una formación y unas capacidades que a veces no se las ofrecemos.
Y la pregunta final para abrir el debate es si tenemos la capacidad para hacer esta transformación. Yo señalo en rojo aquellas cosas, creo que en España en general, en todos los entornos, tenemos capacidad analítica, tenemos mucha evidencia, tenemos datos, la investigación funciona, tenemos capacidad. Capacidad operativa, tenemos infraestructura, herramientas. Profesionales, pues ni probablemente estén todos los que deban estar, ni estén en el mejor momento, como iremos viendo. ¿Sabemos colaborar? Capacidad política, ¿tenemos el liderazgo para acometer estos cambios? ¿Sabemos la direccionalidad de movimiento? Probablemente sí, porque la evidencia nos la da y efectivamente tenemos que implementar en base a evidencia y no ocurrencia, ¿no? Que decimos. Pero ¿estamos creando los contextos receptivos desde arriba para que ocurran los cambios? ¿O estamos diciendo qué cambios hacer sin una direccionalidad clara? Yo me lo planteo porque a veces no es muy claro, ¿no? Y por último, colaborar. ¿Sabemos colaborar? Sabemos que tenemos que colaborar, pero tenemos las herramientas y entrenamos la colaboración para ir en el movimiento correspondiente. Estas serían las reflexiones y no me quiero alargar más. Es una reflexión inicial para el debate y, por tanto, paso la palabra a mi compañera Roser. Sí. Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals. Benvinguda y gracias. Muchas gracias por invitarme en este encuentro. En primer lugar, algunas reflexiones para inspirar y para inspirarnos juntos en el debate, más que para provocar a los panelistas. Y primero, algunos elementos de concepto inicial. El título, ¿no?, de esta mesa es Desafíos, ¿no? Los desafíos a veces nos recuerdan a elementos de dificultad y de fatiga, ¿no? Tenemos muchos desafíos para hacer frente y lo importante es convertir estos desafíos en oportunidades de cambio, en oportunidades de mejora. Y para que ello se traslade en oportunidades es importante compartir un propósito entre los distintos agentes del sistema. Pero lo más importante es pasar de los desafíos a las oportunidades a la acción. Y para pasar a la acción es importante tener en cuenta el coste-oportunidad de no hacer nada. Y es cuando pasamos a la acción cuando debemos superar barreras. Y barreras hay muchísimas. De informes de medidas, de diagnóstico y de solución hay muchas. A lo mejor los análisis deberían ser de las resistencias, ¿no?, que han hecho que durante muchos años estas propuestas no siguieran adelante. Y de barreras de mucho tipo, de económicas, políticas, normativas, corporativas, pero no tanto de la propia sociedad. La sociedad seguramente está más abierta a los cambios, pero es el propio sector que a veces generamos barreras para tirar adelante estos cambios. Y dos elementos muy importantes para la reflexión futura, que es, recuerdo mucho el tema del concepto de salud de la OMS, del año 1946, que era un concepto muy precursor que no le hicimos demasiado caso, ¿no? Y que habla de que la salud es procurar el mejor estado de bienestar físico, psíquico y emocional y no solo atender a la enfermedad. Si hubiéramos cogido este concepto, ya habríamos invertido muchísimo más en medicina preventiva y comunitaria. Habríamos invertido en la integración social y sanitaria. Ya no diríamos sanitario y social, porque el concepto salud de la OMS es sanidad y social. Habríamos hecho la integración desde los orígenes, ¿no? Entonces, este concepto de salud de la OMS nos interpela la integración, que es uno de los objetivos importantes. Esta integración en dos sentidos. En una mirada de 360 grados en torno a la persona. No atendemos enfermedades, sino personas que tienen enfermedades. Es importante atender a su mirada, a su entorno social, a sus características personales. Es decir, toda la mirada de 160 grados nos inspira este concepto, pero también la integralidad de todos los niveles de atención y seguir su trayectoria en todas las etapas de la vida de las personas, ¿no? Centrarnos en procurar la salud y la autonomía personal y no solo atender a la enfermedad o a la dependencia. Este concepto es inspirador y ese concepto debemos recuperarlo y en el fondo lo estamos recuperando con las políticas que estamos haciendo. Y el otro, que la visión, ¿no?, que me corresponde un poco más en esta intervención, es aterrizar un poco en las organizaciones. Las organizaciones, aquí hay una bola que no sé por qué no se ve, aquí pone propiedad y gobernanza, aquí arriba.
Las organizaciones son un ecosistema relacional que debe compartir un propósito. Es decir, los cambios y las transformaciones que hablaremos ahora forman parte de toda una organización. La organización no es el gerente o el equipo directivo. La organización es el órgano de gobierno, la propiedad y la gobernanza de la entidad, es el directivo y todo su equipo, son los profesionales, son las personas que atendemos y sus familias y el entorno comunitario y local, y también las empresas con las cuales tenemos determinados partenariados. Cuando alguien hace un plan estratégico y dice, ahora voy a comunicar a los profesionales y a los pacientes, a los profesionales, comunicar forma parte, es un ecosistema relacional que debe tomar decisiones compartidas y compartir este propósito de transformación. Si entendemos que la organización es solo un nivel o dos, estamos un poco huyendo de esta necesaria integración. En este sentido, hay un artículo que hicimos hace poco que recopilamos los más de 50 informes que están hechos en 30 años, desde el informe Abril-Martorell en el año 1991. Es decir, la Ley General de Sanidad se aprueba en el 1986 y en el año 1991 ya se dan cuenta de que este Sistema Nacional de Salud puede ser insostenible si no hay reformas. Y se encarga un informe para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es el primer informe, 1991. Hemos recogido 50, como podríamos haber recogido 70. Hay informes de todos los colores, incluso ideológicos, nacionales, internacionales, está todo escrito. Los primeros informes son informes que están más preocupados por garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista estrictamente económico. Y una segunda parte de estos informes están más dedicados a ver cómo hacemos transformaciones, ¿no? Ya nos damos cuenta de que el perfil de la población cambia, los modelos de atención, y hicimos incluso un resumen. Todo está escrito, es decir, todo está diagnosticado, las medidas, puedes coger algunas más de derechas, algunas más de izquierdas, no está todo, ¿no? Y entonces hicimos un poco un esquema, incluso se puede resumir en este esquema las medidas que se proponen. Esto a nivel de Sistema Nacional de Salud. A nivel de organizaciones, en la Unión acabamos de presentar este informe de prospectiva 2024. Es un informe de prospectiva del proyecto Més Futur que intenta avanzarse a los cambios de futuro. Y la novedad en este análisis de prospectiva es que lo primero que hemos hecho es hacer el análisis de tendencias de los sistemas de salud. Y no hemos encargado ningún informe, como hemos cogido todos los que hay en la actualidad, o de consultoras, o de la OCDE, o del CETES, todos los informes que hay de cambio de tendencias, ¿no?, en los sistemas de salud. Y hemos agrupado todas estas tendencias de cambio en el sistema de salud en 4 ámbitos. El cambio en las tendencias sociodemográficas, el perfil de las personas que atendemos, todas las tendencias para mejorar la sostenibilidad y la solvencia del sistema de salud, para mejorar el gobierno y gestión del sistema de salud, y cuál es el nuevo ecosistema de atención basado en la integración y también el nuevo ecosistema relacional entre los actores del sistema. Y está desarrollado un poco el resumen de todas estas tendencias. ¿Cuál es y esto no tiene ninguna novedad, ¿no? La novedad es que hemos hecho 3 cosas más. 2 están hechas y una está por hacer. Una es intentar, para llegar a concretar esto en retos para las organizaciones, hacer lo que hemos dicho, un análisis geohumanista. Es decir, para tener elementos de conciencia de entorno. Si no tenemos estos elementos de conciencia de entornos, no podemos aterrizar estas tendencias en propuestas factibles para las organizaciones. Y al analizar este análisis geohumanista de conciencia de entorno, primero debemos tener en cuenta que estamos en un entorno de recursos escasos, económicos, profesionales y medioambientales. Esto es importante a la hora de adoptar medidas. Por ejemplo, en los primeros informes que decía al principio, los recursos escasos profesionales y medioambientales no salían en los informes, ¿no? En cada momento debemos adaptarlos. Estamos en conciencia de recursos escasos, conciencia de desigualdades y vulnerabilidades. Debemos tener conciencia que estamos en una sociedad con grandes desigualdades, con gran diversidad cultural, con tensiones desde este punto de vista, y esto es un elemento a tener en cuenta que después va a inspirar acción comunitaria.
Otro elemento de entorno es la falta de entendimiento, ¿no? O la necesidad. Necesitamos que haya más entendimiento y confiabilidad en el sistema, más previsión, más capacidad de confiabilidad. Aquí están todos los análisis que estamos en un entorno de confrontación permanente que dificulta la valentía política para tomar determinados cambios o transformaciones. Y no solo política, sino a nivel de las organizaciones o a nivel de la negociación con los sindicatos, todos los elementos que estamos más centrados en la confrontación que en el diálogo. Y finalmente también otro elemento de conciencia de entorno es la necesaria corresponsabilidad y nuevos liderazgos. Estamos en un entorno abierto de trabajo interdisciplinar, trabajo entre centros en red, todo un elemento muy interrelacional y que necesita liderazgos abiertos, transformadores, colaborativos. Esto está desarrollado y el objetivo era hacer este análisis de conciencia de entorno, que está más detallado. ¿Y cuál es la voluntad? Traducir todas estas tendencias en retos para las organizaciones. Porque normalmente, a veces, las organizaciones dedicamos mucho tiempo a decir lo que tiene que hacer el sistema. Y a veces el sistema lo que tenemos que hacer las organizaciones, ¿no? Lo importante es que, aunque haya una cierta incertidumbre a veces en torno a los sistemas, las organizaciones, como toda empresa, tenemos que hacer nuestro análisis de prospectiva y de entorno para concretar nuestros retos, ¿no? Que 5 minutos. Entonces, en estos retos y oportunidades están desarrollados en el ámbito de la gobernanza de las organizaciones, retos para la sostenibilidad, solvencia y confiabilidad, compromiso y contribución comunitaria y social y capacidad de transformación. Siempre traducidos en líneas de acción para las organizaciones. Es un informe para las organizaciones, no de sistemas de salud, ¿no? Hay 8 líneas de acción: gobernanza solvente con propósito y mirada sistémica, trabajo en red de alianzas, acción comunitaria e integración sanitaria y social con las personas, los profesionales y con los ciudadanos que atendemos, la línea de la solvencia y confiabilidad, sostenibilidad medioambiental, liderazgos transformadores y colaborativos y visión ética y humanista, innovación, datos y tecnología. Gracias, entrar en el documento y ver un poco las acciones en este sentido. Solo decir que es muy importante esto, tener en cuenta las tendencias, el análisis de entorno y aterrizar en el ámbito de las organizaciones. Y hay un concepto al medio muy importante: invertir para transformar. En estos momentos los grandes planes estratégicos no tienen que ser de crecimiento necesariamente, pueden ser planes estratégicos de transformación y tienen mejor valor, incluso tienen capacidad de hacer atracción de talento y de retener talento, no solo crecer y querer ser más grande, sino tener un proyecto de transformación de tu organización para dar respuesta a estos retos. Y hemos puesto el tema de la inversión de impacto social porque es el elemento que digo que no está hecho, que es tener una metodología para acompañar a las organizaciones en intentar orientar la inversión en aquellas transformaciones que generen más impacto social en la sociedad y en el medio ambiente, y después de hacerlas también valorar cuál ha sido realmente este impacto social. Aquí hay el desarrollo de cada una y a modo de conclusión, de la vulnerabilidad, el sistema lo tenemos vulnerable. ¿Y cuáles son los signos de la vulnerabilidad? Déficit estructural, listas de espera, falta de profesionales, nuevas y más necesidades no resueltas, fragmentación y no continuidad asistencial, insatisfacción, absentismo y líneas, ¿no? o ideas que han salido, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que somos un sector estratégico de país, no solo económico, sino también de cohesión social. Es decir, la línea de crecimiento económico del país está correlacionada con los recursos que se destinan al sector salud y social. Es decir, no son confrontación de políticas de crecimiento económico y sociales, sino que al revés, somos un sector estratégico en este sentido. Nuevo enfoque de las políticas de salud, lo que decíamos al principio, no esperar a curar, sino prevenir la salud. Financiación sostenible y corresponsable. Los escenarios son los que hay. No estamos en escenario de recesión, pero sí de limitación del crecimiento. Eficiencia y productividad y capacidad de las entidades de gestión, es decir, instrumentos normativos de gestión pública para
para hacerlo. Capacidad de transformación asistencial, digital, ecológica, organizacional, social y emocional. Gobernanza, rigor, evaluación y transparencia y superar la confrontación y el populismo para hacer frente a estos retos. Y hay una frase de Xavier Marcet, de La Vanguardia de hace muy poco, que decía: la estrategia la hacen las personas, sea con un guión previo de planificación o desarrollando un guión mientras actúan en un mundo lleno de cambios. Los planes son secundarios, las personas no. Es necesario desfibrilar la complejidad para que las cosas pasen, avanzar, construir, no demorar, poner gente capaz, ir de verdad. Y esto es tanto para la macro como para la meso como para la microgestión. Gracias.